Bueno, ¿qué tal amigos de Cadena Sur? Otra vez en el programa de Efecto Mariposa, aquí en Cadena Sur Multimedios. Esperamos sus comentarios. Como cada jueves, esperamos aquí que comenten algunas cosas o nosotros mismos nos damos cuenta a través de las redes sociales de los temas que a la gente en general aquí en Jojutla y en la región pues le interesan y pues los queremos comentar. Justamente estábamos hablando, el día de hoy es el tema de respeto a la legalidad y pues volvimos a invitar a Cecilio Obando. Esperamos que nos tome la palabra en el asunto de que seas nuestro comentarista también ya de una vez al mes que vengas y tengas algún tema que tú quieras comentar. Cecilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, muy contento de estar aquí contigo porque para mí es muy importante este tema y otros temas pues que tenemos que abordar por la intencionalidad de que todo esto vaya mejorando, de que toda la cuestión que tenemos con nuestras autoridades, con esta sociedad, vayan cada vez mejorando y seamos conscientes de ello, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay que difundir las ideas, ¿no? Y las buenas ideas. Entonces yo creo que eso es importante y, y justamente por eso te hacemos la invitación para que tú des tu opinión sobre temas que pues como algunas veces vemos que son temas medio escabrosos, medio difíciles, sí, pero que se pueden tratar, yo creo que dándole su lugar a cada quien y siendo justo, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Cómo sí, lo ves? Sí, por supuesto, con participación. Creo que con diálogo, exacto, con participación se logran muchas cosas, más que la imposición, más claro, que las ideas aisladas de una parte y otra, pues creo que con el consenso, creo que es la finalidad de todo esto. Tenemos, por ejemplo, en nuestros representantes populares, que son nuestros diputados, nuestros senadores, que son la voz del pueblo, y sin embargo no hay un vínculo que yo haya visto claro, un vínculo que haya entre ese pueblo con su diputado, claro, para que lleve verdaderamente la voz, ¿no?, de la ciudadanía. Sí, claro. Fíjate que hablando del tema del respeto a la legalidad, te comentaba que en la semana alguien comentó sobre pues una falta de tránsito que se dio cuenta y un altercado entre un automovilista y un motociclista. Entonces, pues ahí viene un poco, desde ahí y otros temas de la legalidad, ¿no? Porque la legalidad está en todo, ¿no? Pero se opinaba que los agentes de tránsito pues a veces no respetan al automovilista, al motociclista, pero también el ciudadano también a veces hacemos cada barbaridad pensando que estamos dentro de la legalidad, ¿no? Entonces el tema está en tránsito, está en los negocios, en nuestro actuar, en el trabajo, en diferentes cosas, ¿no? Como lo mencionas, los representantes populares que van desde los ayudantes municipales, ¿no? Que ese es otro tema que podemos tratar también, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, pues sí sería es importante estar como cuchito de palo, estar hablando de permanentemente, esto. Ajá, sí, ¿no? Entonces, debemos de entender que las leyes son perfectibles, a raíz de que el ser humano es socializable, que el ser humano se junta con sus semejantes para hacer para vivir, exactamente, para poder sobrevivir, ¿no? Exacto. Entonces ahí es como se empiezan a establecer reglas, ¿no? Exacto. Tenemos reglas morales, reglas de conducta, reglas, entonces cuando ya se convive en sociedad, pues ya cuando hay diferentes intereses económicos, políticos y muchas cuestiones, liderazgo sobre todo, y cosas que queremos hacer, ¿no? Porque siempre la idea es que surgen las ideas y los liderazgos cuando alguien quiere hacer a nombre de todos los demás otras cosas, o administrar recursos, o recuperar, obtener recursos o cooperaciones de la ciudadanía para poder... Así es como viene a través de la historia la forma de socializar y de establecer reglas, y de ahí es que aparece lo que es la legalidad. En el caso de México, bueno, México no está exento de estar dentro de la legalidad, ¿sí? Los estados igual, se generan a nivel estado y a nivel municipal las reglamentaciones. Esto pues nos lleva a que haya un mayor orden, facultad de regular todas las actividades, ¿no? En este caso comentabas actividades de movilización,
de movilidad, las actividades económicas, por ejemplo, son otro Sí, tipo. que generan esos roces, ¿no? Y la otra, que es la realización de obras, que esto se hace a través de las contribuciones, ¿no? Las contribuciones efectivamente el artículo 31 fracción cuarta establece que los ciudadanos deben de aportar, de contribuir con el gasto público, y esa es una obligación. Es una obligación, lo establece obligación constitucionalmente. Entonces tenemos que en nuestro país hay una desobediencia, hay una falta pues de cultura, ¿sí? Muchas veces esta cuestión se da porque no difunden las leyes, por ejemplo, una de las causas. Otra de las causas es pues que la gente ignora las leyes. ¿Sí? Pero las ignora en el sentido de que las desdeña o no sabe. Hay dos sentidos, no sabe, no las conoce. Si no se difunden las leyes, no se conocen. Claro. Yo recuerdo hace algunos años, cuando vino las reformas hacendarias, y que los contadores, yo soy contador público, los contadores teníamos que estar comprando semanalmente la miscelánea fiscal por los cambios fiscales tan drásticos que se dieron en la época, sobre todo de Salinas de Gortari y de ahí para adelante. Entonces se crearon nuevos impuestos, el impuesto sobre el activo de las empresas, y esto vino a generar mucha confusión. Todos recurrían al contador, y el contador tenía que, yo recuerdo, estaba estudiando y no nos alcanzaba para comprar la revista fiscal para poder estar actualizados, ¿no? Y en ese sentido pues viene la cuestión de la legalidad, todas las reformas que se van generando en cuestión de derechos humanos, en cuestión de lo que es la globalización, y todo esto permite pues que haya una serie de reformas que tienen que estar informándose permanentemente. Esa debe una comunicación entre gobierno y sociedad para poder llevar a cabo. Pues sí, pues de hecho, como comentamos, ¿no? La legalidad está en todo, y en todo tenemos que estar al pendiente. La ignorancia de las leyes no nos exime, ¿no? de su cumplimiento, lo que has dicho, ¿no? Y que bueno, también Carlos Navarro hace 8 días también nos comentaba. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema de, pues, ¿qué onda con la legalidad prácticamente, ¿no? Que el tema es importante, y esperemos que sus comentarios aquí a través de Cadena Sur Multimedios, y regresamos.
Bueno, continuamos aquí en Cadena Sur Multimedios con el programa Efecto Mariposa, un programa, se me olvidó decir hace rato, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana y bueno, pues seguimos con el tema de respeto a la legalidad, que es un tema pues también pues con muchas aristas y que pues que a todos nos atañe, ¿no? Como lo decíamos en el segmento anterior. Nos dices que hay como diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de leyes, ¿me decías o algo así? No, son factores, te comentaba, ok, de ajá. factores que permiten que haya una carencia de cultura de legalidad. Ajá. Te voy a leer una parte Ok. que hemos obtenido. Ujú. Dice, una buena parte de las leyes no se puede cumplir. ¿Qué significa esto? Que es muy común que dichas leyes se contradigan con otras de igual o menor jerarquía. Ajá. Podemos encontrar que, por ejemplo, tenemos en materia de educación, el reglamento de educación establece algunas cosas, y cuando nos remitimos a la ley estatal de educación, Más arriba. encontramos algunas cuestiones que se contradicen. Lo hemos visto incluso en el reglamento de tránsito, que a veces remite a una ley a otra. En el reglamento de tránsito, por ejemplo, en el caso de Jojutla, que es del 2004, que es necesario Sí. que este reglamento sea actualizado, que ya sea reformado pues, y estructurado nuevamente. Vemos que hay un apartado en donde señala ahí las multas, Ajá. no las faltas. Bueno, señala las faltas y establece ahí las multas, cuando las multas, los importes deben de estar establecidos en la ley de ingresos. Ajá. Y a veces se remite, o cuando se actualiza, por ejemplo, la ley de ingresos, se meten una serie de conceptos que son considerados como faltas al reglamento de tránsito, cuando en el reglamento no existen, nada más se agregaron en la ley de ingresos y se Y considera que ahí ya está fundamentado, y no es cierto, no está fundado ni motivado. Y al no estar en la liga, pues de nada sirven en un lado y no estar en el otro, ¿no? Exactamente. Porque pues nunca entonces va a sabemos- suceder algo así. Tenemos esa Exacto. cuestión de que no se vigila, no se checa que no se contradigan unas leyes de otra jerarquía, ¿no? Claro. También tenemos la ignorancia, el temor o el desprecio que sienten diversos sectores sociales respecto de las leyes, siendo principalmente los sectores de menores recursos económicos los que perciben a esas leyes como impuestas, es decir, que no son decididas sin tomarlos en cuenta. Y tenemos muchos casos en este sentido. No están socializadas así es, los están reglamentos, ¿no? Exactamente, es otro de los puntos. Y en el otro sentido, en el sentido contrario, tenemos a los grupos privilegiados de recursos económicos altos, donde la percepción de ellos es a la inversa. Ellos perciben que las leyes están para favorecerlos a ellos. Y cuando esto no se da, ellos buscan los resquicios económicos, Claro. jurídicos Las para lagunas, ¿cómo poder, le llaman? exacto, aprovechan las lagunas que hay en En la ley Ujú. para poder no cumplir No cumplir, con esas exacto. mismas leyes. ¿Por qué? Porque no los están favoreciendo. Sienten Claro. que ellos no favorecen y creen que las leyes son para imponerse nada más a los sectores bajos. A ¿no? los que se dejen. Al proletariado. Básicamente. Exactamente. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo no sabía, pero en la Ciudad de México, no sé si te enteraste que actualmente se modificó ya la ley ahora era ley de cultura, bueno, en lugar de reglamento de tránsito, ahora es algo no me acuerdo, es una multa cívica, ¿sí? Entonces, ya ves que había eso de las fotomultas. Sí. O bueno, ya no hay, creo, ya no hay. Con esta nueva jefe de gobierno de la Ciudad de México ya no hay fotomultas. Pero entonces sí existe la fotomulta en el sentido de los puntos, ¿no? En la licencia, y aparte de que te hacen cumplir algunas labores sociales. Sí. No importando tu nivel socioeconómico, hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que mucha gente, y no sé si te ha pasado, que te subes al segundo piso y ahí te dice 80 kilómetros máxima, y tú como buen provinciano vas a 80, ¿no? Ahí vas chuc, 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 con tu carrito, ¿sí? Y de repente te pasa un camionetón de esos de super lujo, tendido a 150, ¿no? Sí, sí. Y tú dices, ay, pobre, lo van a multar, ¿no? Sí. O sea, le van a ir tomando fotos a lo largo de todo el periférico.
o el segundo piso, pero lo que uno no sabe o lo que comentaron es que al final de cuentas la gente dice, no, lo pago, ¿qué? Son, no sé, 500 pesos, 800 pesos, los pago porque me urge llegar o porque yo hago lo que quiero, ¿no? Para mí es más importante el tiempo. Entonces, ¿no? exacto, entonces exactamente, porque tiene una percepción alta, Así es. económica, ¿no? Pero una mala percepción de los reglamentos, ¿no? Sí, ahora tenemos que, como consecuencias de este incumplimiento a las leyes, pues cambia la perspectiva de los mismos gobiernos y todo. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el caso económico? Que el gobierno, al no cumplirse las leyes, al no pagarse las contribuciones, se genera un desequilibrio económico. Por decir así, te explico. En el municipio tenemos 1.200 negocios a los cuales tienen que contribuir cada año con el pago de su contribución, que es el refrendo, por decir así, ¿no? El pago del refrendo. Pero resulta que tenemos ahí un gran rezago. ¿Por qué? Pues porque no lo pagan, porque no acuden a pagarlo. Y a su vez, se sienten obligados, vaya. Y a su vez el gobierno no lo requiere bajo los mecanismos adecuados. Y se queda, y hablamos siempre rezago, hablamos del agua potable, por ejemplo, se da el servicio de agua potable, y hay un tremendo rezago y no se abate ese rezago. Entonces también el gobierno tiene culpa en este sentido por no realizar la acción económico coactiva, que es ir a cobrar y seguir los procedimientos adecuados, sería en este caso. Claro. Y también en la dimensión política, la ciudadanía, la sociedad también percibe que no hay un trato igualitario a las personas o grupos de personas. Entonces, al ver que no hay un trato igualitario, consideran que es mejor dejar de pagar las contribuciones, exactamente. Entonces, eso permite que haya una ingobernabilidad, ¿sí? Tanto de una parte, la coactiva, como la contributiva de parte de la sociedad. Claro. Pues fíjate que como te digo, el tema es interesante, es importante, y todo esto sale por la misma dinámica, ¿no? La dinámica, lo que tú empezaste mencionando, de la misma dinámica de la convivencia humana, de las reglas, de que haya orden, básicamente, ¿no? El asunto es que pues mucha gente sentimos que como que no es pareja la cosa, pues, ¿no? Así lo sentimos, hasta los que tienen lana sienten que tampoco es pareja, porque también ellos quisieran tener hasta más libertades, ¿no? O poder gozar de más privilegios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, definitivamente, pero te repito, si no existiera, que es necesario insistir en la sociabilización de los temas que estamos hablando, ¿por qué? Pues de que debemos de ver cuáles son el objeto, el sujeto, o sea, las leyes están estructuradas de tal manera que te dicen por qué razón se están llevando a cabo. Te explican. Sí, te explican. Entonces, pero si eso queda nada más en el papel, en el papel queda guardado, archivado. No pasa nada. No se socializa. No, y no redunda en una actitud, ¿no? En una actitud de responsabilidad de parte del ciudadano. Claro. Y como dicen por ahí, bueno, también la forma en que se han venido administrando los recursos, administrando, sustrayendo, retirando los recursos, ha ocasionado que el contribuyente diga, yo no pienso, mejor no hago nada. Si se lo van a robar, mejor no contribuyo. Claro. Y es así, la autoridad dice, si no me contribuyes, no te hago obras. Claro. Y la sociedad, si no me haces obras, pues no contribuye. Y así se lleva la bolita, ¿no? Ok, vamos a ir a un corte, regresamos aquí a Cadena Azul Multimedios en Efecto Mariposa, no nos tardamos.
Bueno, continuamos aquí en Cadena Sur, Multimedios, en Efecto Mariposa. Bueno, Cecilio, ¿y qué es lo que esperamos o qué es lo que hay que hacer nosotros como ciudadanos y como gobierno también, ¿no? Bueno, esta es cuestión de mucha voluntad, mucha participación ciudadana, sobre todo, y bueno, las leyes, las disposiciones reglamentarias deberán ser observadas, interpretadas y reformadas de manera cuidadosa. Claro. En el caso de los ayuntamientos, ya lo habíamos comentado anteriormente, que no están reglamentados suficientemente. Hace falta reglamentos, hace falta un reglamento para los ayudantes municipales y que la misma ley orgánica establece que los ayuntamientos deben de reglamentarlos. Han pasado muchos años y no se han reglamentado. No, si acaso Puente de Isla, creo que es el de los únicos de esta región que ha generado un reglamento para ayudantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es necesario. Ahorita recientemente teníamos la polémica de que no se les iba a pagar la aportación, ¿no? Exactamente. ¿A 2,000 y qué? No, pero no, la ley establece que son aproximadamente como 9,000 pesos. Estamos hablando de 90 días de salario mínimo mensual. ¿Y en qué quedó entonces? Pues creo que les están dando 2,500, son 5,000 mensuales. 5,000 mensuales, viene siendo un poquito arriba de la mitad de lo que dice la ley. Aunque también parece que en otro municipio hubo alguna controversia diciendo no me pueden imponer que yo les dé esta. Pero si analizamos esta cuestión, nos podemos observar que hay ayudantes que su demarcación es muy pequeña. Su responsabilidad es poca. Claro. En cambio hay otros que su responsabilidad es muy alta, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del caso de Tehuistla, ¿no? Que o la Unidad Morelos, la Unidad Morelos, que es un montón muy grande, ¿no? Así es. Contra Panchimalco, ¿no? Que es más pequeño. O la Ricardo Soto, los Pilares, que son muy pequeños estos. Igual Chisco, Vicente Aranda y Río Seco, ¿no? Así es. 200 personas. Bueno, allá a lo mejor es otra cuestión, porque son lugares retirados y que de alguna manera tienen otra dinámica. Si te das cuenta, con todo esto que estamos comentando, las diferencias que hay y cuestiones, por ejemplo, hay ayudantías o ayudantes que administran el panteón, que administran los auditorios y áreas, ¿no? Y hay otros que definitivamente no lo administran porque no los tienen. Claro. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es necesario pues procurar que haya una congruencia de la reglamentación de las leyes con la actual. Esa es otra de las razones por la cual pues no se contribuye, por la incongruencia que genera, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Algunas causas que nos llevan a la inobservancia, ya lo estamos comentando ahorita, que es la falta de difusión de las leyes y los reglamentos. ¿Sí? No basta con que se tenga la Gaceta. ¿Dónde consigo la Gaceta? ¿Cómo la consigo? ¿Dónde la bajo? ¿Dónde está la página? Anteriormente me gustaba, por ejemplo, la forma en que transparentaban la información, porque estaba una página y en esa página encontrabas todo. Ahora con la Plataforma Nacional de Transparencia es muy complicado primero accesar y posteriormente la información no te la dan, la de oficio no aparece claramente, como antes se podía navegar muy fácilmente en los portales de internet de los ayuntamientos, perdón. Eso sería fabuloso que volviéramos a retomar eso y que ahí sería una manera de sociabilizar. Sin embargo, bueno, las redes sociales, comparado con la población, pues es una ventanita y es más grande hacia dónde podemos llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recurrir a la antigüita, ya sea a la radio, a la revista, a esto para que puedan tener la ciudadanía todo esto. Y ya habíamos dicho que la ignorancia y el desconocimiento de quienes las aplican, las normas. Tuvimos apenas un caso del árbol que talaron, en donde se hablaba de una cantidad enorme de sanción que se iba a ver cuando no existía no había tal sanción. Nos remitimos al reglamento, nos remitimos a la ley estatal y no hay tal pago de contribución como en el caso de la tala de ese árbol que sorprendió mucho. A final de cuentas, la gente nos quedamos nada más con el qué barbaridad. Y es muy grave. Pensamos que es algo grave, pero lo que es grave no es que hayan tirado el árbol, sino lo que hemos dejado de hacer nosotros como ciudadanos para proteger todos esos elementos, ¿no? Más allá, servidores públicos, públicos que desconozcan la propia ley que ellos aplican. Eso es lo más grave de todo este asunto. Porque no sé si vi alguna entrevista donde le decían, a alguien le preguntaron y decía que se iban a aplicar todos los reglamentos y no sé qué, y ya tú acabas de decir que no hay nada. Lo más grave es que estuvo el jurídico, estuvo licencias, estuvo protección ambiental y otras direcciones.
Todos bien Y preocupados. después se puso la leyenda de clausura que no sé qué área Y- le haya emitido, disculpa, pero O sea, no sé. fíjate que hasta a lo mejor con esa clausura estaban hasta violando la ley por el desconocimiento los mismo, ¿no? procedimientos, Los exacto, procedimientos. los procedimientos, Exactamente. exactamente. Entonces eso es muy importante, pues, que tomemos en cuenta, ¿no? Como tú decías, la actitud del ciudadano también hacia los proyectos, los reglamentos es muy importante, porque siempre a veces estamos en una actitud de rebeldía con respecto a los reglamentos. Que no se puede, ¿cómo ves? Yo sí puedo, ¿no? Como tú decías hace rato. No, yo te pago la multa, de todos modos yo tengo prisa. Sí, o la pago, como algunos chistes que han contado, ¿cuánto cuesta, cuánto aparece en la multa una mentada de madre a la autoridad? ¿No? Le pago A de ver, una le vez pago tantas. 3 de una vez. Entonces, Sí, exactamente. esto es lo que tenemos que cambiar. Creo que es una tarea genérica. Creo que la autoridad debe tener principalmente la iniciativa, la autoridad. Y todos contribuyen, ¿no? Hablemos de los congresos. Los congresos tienen que estar totalmente capacitados para conocer las leyes y aplicarlas en beneficio de la ciudadanía. Sí, fíjate, mira, hice un pequeño cuadro, no sé si Sí. lo puede pasar Juan, que dice ciudadanos honestos contra policías honestos, luego ciudadano honesto contra policía corrupto, luego ciudadano corrupto contra policía honesto, y así nos vamos todas las combinaciones, porque de policía pues lo podemos hacer con los funcionarios, ¿no? En general, ¿no? Sí. Porque ahí es donde está el asunto, de que también depende de cómo se porte uno y cómo se porte el otro dentro de la ley. Sí. Dentro de la ley. O sea, en un simple incidente de tránsito, ¿cómo te portas tú? ¿Cómo me porto yo como agente de tránsito? Tú como automovilista, motociclista. Si vas con el casco, si no vas con el cinturón, si vas hablando, tienes que responsabilizarte. Y en materia hacendaria hay otro cuadrito que muchas veces nos pone el IDEFON, donde nos dice, aquí tenemos al contribuyente que tiene para pagar y que quiere pagar. Ajá. Aquí tenemos al contribuyente que no tiene para pagar, pero quiere pagar. Sí. Aquí tenemos al contribuyente que no tiene para pagar y no quiere pagar también. Sí, entonces, y en otro Las recuadro combinaciones. también, entonces las mismas combinaciones que decías, ¿no? ajá. El Sí, tránsito sí. contra el vehículo y así, ¿no? Y viceversa. Sí, y todo, como te digo, todo está en que uno se haga responsable. Tanto cuando estás acá como cuando estás allá. Nada más. Exactamente. O sea, si tú estás como ciudadano, pues tienes que responsabilizarte de tus actos, y el que está como funcionario público, en el momento en que esté, tiene que hacer también bien su trabajo y Sí. responsabilizarse. Y tenemos desafortunadamente en las redes sociales, tantos y tantos casos en los cuales la misma ciudadanía, los mismos facebookeros, mismos Cibernautas. Ajá. son los que determinan, Sí, sanciónelo, hágale esto, córtele los pies, córtele la mano, ¿no? Exactamente. Aunque sea de broma y todo eso, y mucha gente hasta No, se pero, indigna sí. y trae asuntos que a lo mejor son de otro estado o incluso fuera del país, y los y ya insertan, están ¿no? ejecutando y se vuelven los ejecutores los mismos En cibernautas. jueces, ¿no? Nos En hacemos los jueces, ¿no? así es. Exactamente. Entonces eso Pues- se debe de hacer en los foros correspondientes. Claro. Y para esto la autoridad debe de convocar a los foros correspondientes, que es Claro, lo más claro. importante, ¿no? Pues sí, y la gente tiene que tener ese interés por estar en estos asuntos. Pues Cecilio, otra vez te agradezco mucho. El tema creo que cada vez se pone más candente. Creo que empezamos fríos y ya después seguimos un Sí, poquito ya más, es un tema más interesante. encargados. Cecilio, te agradezco mucho tu intervención, y dentro de, pues esperemos que, como te digo, que nos tomes la palabra para que des tus comentarios cada una vez al mes y nos ponemos de acuerdo. Agradecemos a todos su participación en este programa Efecto Mariposa, a través de Cadena Sur Multimedios. Esperamos sus comentarios también y sugerencias de temas también. Pues nos vemos dentro de 8 días, y pues gracias a todos. Gracias a Cadena Sur.